Ok, chicos, buenas tardes. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Daniela Rodríguez Molina, soy psicóloga, magíster en psicología. Trabajo en el área de bienestar institucional de la universidad. Soy la psicóloga del programa de licenciatura en educación infantil y bilingüe, así como de administración de empresas virtual y negocios internacionales virtual. También me acompaña el día de hoy la psicóloga Camila Orozco, quien también es psicóloga de la institución y también está adscrita a la Facultad de Ciencias Económicas y Contables del programa de Contaduría. Entonces, chicos, en el día de hoy quisiera conversar con ustedes acerca de este taller que hemos denominado el duelo como agente de cambio en nuestras vidas. Cuando ustedes ven este título, ¿qué pueden imaginarse? Digamos, relacionado con el duelo como una palabra positiva o negativa, ese cambio en nuestras vidas. ¿Qué pueden ustedes interpretar sobre este título? Bueno, yo opino que, buenas tardes, Buenas tardes. Eh, yo opino que es como cuando uno pierde a un ser querido y pasa por ese duelo, por esa eh, despedida de ese ser querido que uno tanto amaba. Ok. ¿Y qué es un duelo? Para ustedes, ¿qué es un duelo? Es un momen- el duelo es un momento de dolor que pasa uno en la vida cuando sufre el desprendimiento de los seres que tanto amamos. No es fácil afrontar un duelo, pero desde nuestra vivencia, en mi caso particular, hace poco tiempo perdí a mi madre, Sí. perdí hace unos años a mi hermano y a mi padre también. Entonces, me ha tocado afrontar esta situación, parte de un proceso fuerte de No te cambio. podemos escuchar. ¿Me escucha? Ahora sí. ¿Me escucha ahora? Sí, señora. Como un proceso fuerte de cambio, de transformación en nuestras vidas, porque no es fácil el desprendimiento. Sabemos que es un proceso natural de la vida, pero no lo aceptamos. Eh, en estos procesos, que son totalmente distintos en cada evento que le sucede a uno en la vida, encontramos que se vive desde diferentes maneras. De pronto por los momentos, unos más dolorosos que otros, pero se, se, se viven de manera distinta. Además de eso, quiero aportar también desde mi vivencia que son eventos excesivamente dolorosos y que pueden llevar a un momento de depresión, de desilusión, del reclamar a quien, que no se puede reclamar, entre otras cosas, la devolución de esas personas. Sin embargo, sirve también en algunos momentos para afrontar la situación, seguir adelante, avanzar y vivir momentos de mejora en la vida de uno. Es una ruptura indiscutiblemente cuando se suceden estos eventos, pero se trata de avanzar y buscar que en nuestra vida haya un cambio significativo, aún recordando las personas que tuvimos a nuestro lado por tanto tiempo y que nos hacen tanta falta. Muchas gracias, doctora, es mi aporte. Muy bien. Excelente aporte. Entonces, podemos decir que la palabra duelo viene de un origen latino que significa dolus, que es dolor. Entonces, ese duelo es un proceso psicológico que se produce tras una pérdida, una ausencia, puede ser una muerte o un abandono. Entonces, este duelo se puede presentar de diferentes maneras y en todas las personas se manifiesta de manera totalmente diferente. Entonces, este dolor de la pérdida se puede experimentar no solamente por esta muerte, sino que cada vez que en la vida tenemos una experiencia de interrupción definitiva de algo, se puede considerar como una pérdida. Entonces, ante esa experiencia emocional de enfrentarse a la pérdida, es lo que comúnmente se denomina elaboración del duelo.
Entonces, esa elaboración del duelo es aquella que nos conduce a esa necesidad de aceptación de una nueva situación. Pero hay quienes no pueden elaborar ese duelo de una manera adecuada. Entonces, ¿cuándo podemos decir que un duelo está bien elaborado y cuándo no está bien elaborado? Digamos que eso va variando dependiendo la persona, porque digamos que de pronto yo pueda superar una pérdida en 6 meses, digamos. Hay otras personas que no lo pueden superar en 6 meses, pueden pasar muchos meses, hasta años, y no han podido superar esa gran pérdida, lo que realmente significó esta persona para la vida de sí mismo. Entonces, ¿cuándo es un duelo adecuado? Podríamos decir que dentro de los 6 meses después de la pérdida se puede considerar como un duelo adecuado. Pero cuando pasa más de un año digamos, con ese duelo, ese malestar, ese bajo estado del ánimo, ya podemos considerarlo como un duelo mal elaborado. Mal elaborado en el sentido de que todavía estamos sufriendo de manera descontrolada, así como lo vivimos en el primer momento en que falleció la persona. Entonces, ante estas circunstancias, la persona por sí misma no va a buscar ayuda, no lo va a hacer. Lo que se debe hacer es que las personas que están a su alrededor puedan identificar cuando esta persona realmente necesita ayuda. Y es cuando el deber ser de nosotros es que podamos acompañar a esta persona donde un especialista que pueda apoyarlo, que pueda ayudarle a salir de una manera adecuada de ese proceso que es muy doloroso para esta persona. ¿Ya? Entonces, ese duelo se trata de una herida. Entonces, por tanto, requiere de un tiempo para su cicatrización. Todo en esta vida es un proceso que para muchos puede ser un trayecto un poco corto, pero para otros puede ser un proceso muy largo. Entonces, todo este proceso de duelo no solamente es por el fallecimiento de una persona, sino que también es todo aquel que me puede generar una pérdida, una ausencia de algo. Digamos que cuando termina una relación sentimental, nos da duro, ¿cierto? Eso también es un duelo porque es una pérdida de algo que nosotros podemos considerar que es muy valioso para nosotros. Así como cuando perdemos el empleo, también entramos en un estado de duelo, ¿ya? Pero eso va a, digamos que unos 2 o 3 meses, dependiendo cuán apegado o digamos que la relación con la otra persona o con un objeto o digamos que con este trabajo me sentí muy bien, ahí va a depender ese apego que yo tuve hacia la otra persona, va a ser un poco más doloroso, pero tenemos que comprender que todo este proceso, todas las personas vamos a pasar en algún momento de nuestras vidas. Pero es importante que aprendamos a identificar cuándo es un duelo adecuado y cuándo ya no lo es para buscar una ayuda necesaria. Entonces, en este duelo hay unas etapas. Inicialmente tenemos la etapa de la negación. ¿Qué se hace allí en esa etapa? Usualmente, para todas las personas que hemos tenido pérdidas significativas en nuestras vidas, podemos estar pensando en ciertos momentos, digamos, podemos lanzar expresiones como no puede ser verdad, cómo ha podido ser posible que muera la persona llegada, no es justo. También podemos decir que Dios es malo con nosotros porque se llevó a nuestra persona que más queríamos. Entonces lo primero es la negación, digamos que sería esa incredulidad ante la primera reacción por un golpe a nuestra vida. Entonces ese impacto de la noticia es tan fuerte que dejamos de escuchar, de entender y de pensar. Entonces negar es
una manera de decirle a la realidad que espere, que todavía no estamos preparados para vivir ese duelo. Esta primera etapa siempre se va a dar en el duelo. Seguida de esa primera etapa tenemos ese enfado. Entonces, este enfado es lo primero que debemos hacer. Lo primero que debemos hacer con la rabia es reconocerla y aceptarla para poder sacarla fuera. Digamos que siempre tenemos, digamos que fue una muerte repentina, entonces te quedas como un poco en estado de shock, como no puedo creerlo. El shock sería un sinónimo de la negación en este sentido. Entonces, cuando ya podemos ir pensando, procesando de que esta persona ya ha fallecido, podemos caer en este enfado, en la ira, en que no pude despedirme de esta persona o recordar lo antes que pasó antes de que la persona falleciera. Entonces, de pronto no quedaron en buenos términos y es allí cuando nace esa rabia, esa ira. Entonces es necesario que podamos pedir ayuda. Pidiendo esa ayuda nos va a poder impulsar a tomar nuevos caminos. Entonces, cuando estamos en el fondo del agujero, nos hace tomar ese impulso para poder salir adelante. Entonces, no siempre ese enfado es de manera negativa, sino que también nos puede generar una oportunidad para poder salir adelante. La tercera etapa de este duelo es la denominada la negociación, en la cual se buscan esas formas de hacer que lo inevitable no sea posible. ¿Cómo así? Entonces, esa negociación ya sería el momento en el que podemos fantasear con esa idea de poder revertir la situación. Se puede llegar a pactar con quien haga falta, hasta con el mismo Dios, diciéndole, digamos, prometiéndole cosas que en realidad son innecesarias. Por ejemplo, nosotros muchas veces, bueno, he escuchado que dicen muchas personas, Dios, yo voy a convertirme en una persona religiosa o voy a ir a la iglesia. Si tú haces que mi papá regrese, que esté vivo, que esto no pueda estar pasando, yo voy a hacer esto, prometo cambiar, prometo y prometo, pero no, o sea, prometemos muchas cosas porque todavía estamos en la fase de negación. Entonces, tendemos a estar prometiendo cosas que en realidad no vamos a poder cumplir. Y es allí cuando ya vamos a entrar a esa etapa de ese bajo estado del ánimo, de la depresión o el miedo. Entonces, muchas veces tendemos a decir de que no seremos felices nunca sin esta persona. No encontraré a nadie igual. Ya no volverá jamás esta persona. Entonces, aunque podamos pensar que esto no va a acabar nunca y que va a durar para siempre, la realidad es que solo desde este punto se puede volver a reconstruir. Entonces, si bien hemos pasado por 4 etapas de duelo, cada una tiene un tiempo que eso ya lo va a ir determinando cada persona. No hay un tiempo estipulado de que no, la negación voy a estar en 10 días en esto, voy a pasar al siguiente día en tal. No es así. Eso ya va determinado por cada experiencia de cada persona, que es totalmente diferente. Entonces, si bien tenemos que pasar por cada una de estas etapas para que al final podamos llegar a esa aceptación. Entonces, ¿qué es lo más importante de la aceptación? Es cuando ya podemos adaptarnos a la pérdida de esa persona. Entonces, digamos que existen unos 2 signos muy importantes que nos pueden indicar cuándo realmente podemos estar recuperándonos de una pérdida significativa. La primera de ellas sería esa capacidad de recordarla y de hablar de esa persona amada sin llorar ni desconcentrarse. Y la segunda
sería esa capacidad de poder establecer nuevas relaciones y de aceptar los nuevos retos de la vida. Entonces, ya teniendo en cuenta esto que acabamos de decir, entonces, ¿será que hemos podido aceptar esa pérdida o ruptura con esa persona amada? ¿Será que cuando alguien me pregunta acerca de esta persona, yo puedo recordarlo de una manera positiva? ¿O tiendo a recordar todas las cosas que dejamos de hacer con esta persona? ¿Tiendo a pensar de manera negativa? ¿Todavía lloro por la pérdida de este ser querido? ¿Pienso en que es mejor estar solo o pienso que es mejor irme para acompañar a esa persona en donde quiera que esté? Todos estos pensamientos, estas preguntas son totalmente normales en estas etapas del duelo. Son necesarias para pasar a esa aceptación. Entonces hay personas que pueden pasar por cada una de ellas y obtener un aprendizaje de eso. Es importante, pero hay otras personas que pueden tener un proceso un poco más lento, ¿ya? Y a eso es que muchas personas, estas personas que pasan de manera lenta por estas etapas, deben ir a un proceso psicoterapéutico. ¿Qué significa? Que el especialista, psicólogo o en su defecto un psiquiatra puede ayudarle para poder atravesar por cada una de estas etapas. Hay quienes se quedan en la negación, por ejemplo, y pasan mucho tiempo y están todavía en esa negación. Eso hay que ir trabajando con el paso de las sesiones donde un psicólogo o un psiquiatra, ¿ya? Entonces, durante estas etapas del duelo, también tenemos unas manifestaciones tanto físicas como emocionales, ¿ya? Entonces, muchas veces nos vamos a sentir, digamos que, con unas alteraciones en el sueño. A veces tendemos a dormir demasiado o en otras ocasiones podemos tener insomnio, ¿ya? Falta de energía, palpitaciones, pérdida de peso y mareo. Esas serían algunas molestias físicas. En cuanto a esa dimensión emocional, podemos sentir esa tristeza, esa rabia, la culpa, el miedo, ansiedad, sentimientos de soledad y desesperanza por el abandono del ser querido, ¿ya? Dentro de esa dimensión cognitiva ya tiene que ver más que todo con todas aquellas dificultades para concentrarse adecuadamente. Entonces, también sería esa falta de interés para las cosas, para hacer lo que usualmente hacíamos todos los días. Ya no tenemos ganas de hacer nada, queremos estar acostados en cama, llorando constantemente, ya no comes y frecuentemente tienes olvidos. Entonces también hay un compromiso en la manera como se está comportando la persona. Entonces, esta persona también se va a aislar de los demás. Antes de pronto esta persona le gustaba reunirse con los demás amigos, ya no lo hace. Le gustaba ir a pasear, ya no, prefiere quedarse en casa viendo televisión. Le gustaba ir a cine, ya no. Son todos cambios comportamentales que también nos va a poder dar a entender o identificar cuando una persona puede estar necesitando ayuda profesional, ¿ya? Más que todo también cuando hay un consumo de sustancias psicoactivas. Cuando hay este consumo más la combinación de todo lo anteriormente dicho, esta persona realmente necesita una ayuda de un especialista. Pero más que un especialista, también debemos ser estas personas las cuales nuestros amigos o las personas que estén pasando por este duelo, nosotros podemos ser
esa persona, digamos, de ayuda. Por ejemplo, ¿qué tienes? O te estoy escuchando, confío en ti, que la persona pueda ver y pueda sentir que confía en ti, que tú lo estás escuchando. Un abrazo significa mucho para esta persona que en ese momento no quisiera hablar de nada. Entonces, una palabra positiva puede generar un cambio grande en una persona que realmente se está sintiendo muy mal emocionalmente por la pérdida de un ser querido. ¿Ya? Y también tenemos un compromiso en esa dimensión espiritual. Digamos que muchas personas piensan de que el único culpable de la pérdida de esta persona es Dios. Entonces, todos se lo atribuyen a Dios y empieza una rabia por esto, esa culpabilización a Dios porque se llevó a esta persona. Y entonces, hay un compromiso en estas 5 etapas, en estas 5 dimensiones de nuestro ser que se van a ver implicadas durante un proceso de duelo. Cuando ustedes vayan percibiendo que va disminuyendo cada una de estas dimensiones, podemos decir que vamos superando poco a poco este proceso de duelo. Esto no es de un día para otro, no es de 2 meses, sino vuelvo e insisto de que cada persona va a proceso de duelo de diferentes maneras. Y pueda que pronto a una persona sienta esta parte, la dimensión emocional, pero no pueda sentir esta parte, la dimensión cognitiva. ¿Ya? Entonces, es importante que sepamos todas estas dimensiones que puede estar presentando una persona para poder ayudarle en cuanto requiera. Y para los que ya hemos pasado por ese proceso de duelo, ¿de qué manera podemos ayudarle a la otra persona que realmente está necesitando esa ayuda? Entonces, ¿qué podemos hacer ante un duelo? Es importante invitar a esa persona a que pueda expresar sus sentimientos, pero sin forzarlo. Entonces, no hay que caer tampoco en el otro extremo de hablar continuamente de esta persona fallecida. El tema no debe ser un tabú, pero tampoco demasiado frecuente, pero cuando se hable de este tema hay que profundizar en él. Tampoco hay que insistirle tanto en que hable de sentimientos todo el tiempo y así pueda sentirse culpable por no expresar esos sentimientos de dolor. Entonces también compartir estos sentimientos y recuerdos sobre este ser fallecido con otras personas que le hayan conocido. Entonces este hecho puede facilitar a recomponer la imagen interna de la persona fallecida y así obtener una experiencia valiosa que nos pueda acompañar siempre. Entonces, digamos que, ¿cómo podemos ayudar a alguien en el duelo? Entonces, durante ese momento de duelo es importante el acompañamiento. Por eso, en este momento que estamos en pandemia todavía, es importante también hacer un uso adecuado de todas esas herramientas digitales, las cuales pueden acortar ciertas distancias y también podemos experimentar esa aproximación con aquellas personas que fueron allegadas a la persona que ha fallecido. Entonces, muchos expertos recomiendan que podamos estar pendientes de todas aquellas personas que han estado afectadas. Entonces, dejarlas expresar y sobre todo escucharlas sin intentar querer recomendarle cómo deberían sentirse o qué debería pensar sobre la partida de un ser amado. Entonces, la mejor manera para ayudarle a alguien a superar un duelo es acompañarlo y hacerle manifestar sus sentimientos. No se le debe decir qué pensar ni qué sentir, pero tampoco podemos juzgarlo. Entonces, la ausencia de una compañía, de una persona llegada a nosotros,
puede hacer que se pueda incrementar ese dolor durante el proceso de duelo. Entonces, esos momentos de abrazos, de besos, de caricia, más allá de ser simples expresiones de afecto, pueden generar, digamos que una emisión de muchas hormonas en las cuales pueden contribuir a esa sensación de bienestar, de tranquilidad, y entonces pueden ser necesarios para poder identificar nuevas prácticas ante la distancia para poder expresar el afecto hacia otras personas. ¿Ya? Entonces, es importante que podamos tener en cuenta esto. ¿Qué decir y qué no decir ante la persona que ha sufrido de una pérdida? Entonces, no debemos decir, por ejemplo, sé fuerte, anímate, hazlo por tus hijos u otras personas significativas. Distráete que te irá bien. No llores más que estás torturándote. No lo dejas descansar. La vida continúa. Es ley de vida. Resígnate. Ha sido la voluntad de Dios. Ahora ya no sufre. El primer año es lo peor. Luego ya verás. Son jóvenes. Ya volverán a tener otro hijo o hija. Eso es lo que no se recomienda decir. En cambio, usted puede decir, por ejemplo, me gustaría mucho poder decir algo que alivie tu dolor, pero no encuentro las palabras. Quiero que sepas que estoy aquí y que pienso en ti muy a menudo. Sé comprensivo. La situación es difícil y la familia puede estar también desbordada en algunos momentos o quizás sea difícil ponerse en contacto. Valora si la persona en duelo está llevando a cabo ciertas medidas de autocuidado, como el comer y también como su higiene personal. Entonces, si bien es importante poder aprender a qué decir a estas personas, muchas veces nos hemos equivocado en decir esto, por ejemplo, lo siento mucho, le decimos a la otra persona. No podemos decir lo siento mucho porque en realidad nosotros no estamos sintiendo el dolor de la otra persona. Entonces, lo más recomendable es no decir esa expresión, sino la que acabamos de leer de esta manera. Te acompañamos en tu dolor. Estoy aquí contigo. Te puedo escuchar cuando quieras hablar. No podemos obligar a la persona cuando nosotros queramos, sino cuando esta persona sienta que es necesario poder hablar. ¿Ya? Me gustaría saber cómo han ustedes, digamos, las personas que han pasado por este proceso, cómo han salido de este proceso o si de pronto todavía creen que es necesario acudir a un especialista. ¿Cómo han hecho para eso? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Jairet Castro y pues viví esa situación en diciembre va para 6 años y me costó más de 2 años poder superarlo. E incluso pues la muerte de mi hermana fue algo compleja, llevó una situación con fiscalía y todo eso. Y en ese momento pues me tocó otra vez revivir ese momento. Ya llevaba 2 años y pensaba que lo había cerrado. Y me tocó contar todo el suceso con la psicóloga y lo que dijo fue que yo no había superado todavía eso. Entonces a veces uno cree que cerrándose y no hablando del tema te va a hacer sentir mejor y es lo totalmente contrario, porque tienes que hablar y poder sacar eso para que puedas llegar a soltar el dolor y ya como que aprender a decir, porque nunca te olvidas, pero ya una vez cuando tú puedes, yo siento que ya me liberé de eso cuando podía contar la historia y no llorar, pero me costó 3, 4 años poder contar la historia sin llorar. Los 2 años anteriores, de verdad yo no podía, o sea, no quería ni mover el tema.
Entonces, lo que más se necesita es poder hablarlo y hacérselo ver a las otras personas, y mucho apoyo emocional de la familia, de amigos, que en el momento tengas. Excelente tu aporte, muchas gracias. ¿Alguna otra persona que quisiera compartirnos su experiencia? Señora, me gustaría contar algo de mi experiencia. Claro que sí. Mi hermano hace 10 años se accidentó en una moto y bueno, de pronto fue un poco más llevadera el duelo porque teníamos a mi mamá. Posteriormente mi papá se enferma de cáncer gástrico y fue más llevadero porque había el apoyo de mi mamá. Ahorita en este momento, mami hace 2 años se me fue, producto de una enfermedad coronaria, después de una enfermedad de corazón abierto, un proceso fuerte en donde se buscó toda la manera médica para poder buscar aliviarla o sanarla. Se hizo todo lo humanamente posible, diferentes conceptos. Fue una lucha y ella también quería seguir viviendo. Cuando llega a la situación de la partida de ella, fueron muchos días en UCI y yo no aceptaba de ninguna manera que ella se iba a ir, que se le estaba agotando la vida. Cada día yo me animaba diciéndole a ella que estaba bien, que se iba a poner bien, que teníamos que salir juntas de eso. Después viene el tema de la intubación y eso fue muy fuerte. Cuando ella se va, yo no quería nada, no quería comer, no quería salir del cuarto, yo no me podía mirar al espejo porque yo solo lloraba, solo lloraba, solo lloraba y solo lloraba. Pero tenía que sacar fuerzas porque yo soy docente de profesión, ahora estudiante de Derecho en esta prestigiosa universidad. Y tenía que seguir adelante, buscando la manera, tenía que mostrarle mi mejor sonrisa a mis estudiantes, aunque cuando volviera a la casa me ponía a llorar, aún para comer. O sea, dificultades significativas con relación a la elaboración del duelo. Traté por todos los medios de buscar actividades, de buscar acciones, hacer cosas para no sentir tanto dolor y me sumía en el trabajo, me comprometía más con el fin de no tener tantos espacios sola. Mis hijos son unos muchachos tan grandes y mi esposo trabaja fuera de donde yo vivo, fuera de la ciudad donde yo vivo. Entonces, trataba de buscar cosas que me mantuvieran entretenida. No creo que lo haya superado porque la pérdida y la ausencia de un familiar no se supera. De pronto se aprende a convivir con el dolor. Hay días en que de pronto hay o algo, un olor, una comida, un dicho, un recuerdo, lo hacen tambalear a uno, pero hay que sacar la energía y la fuerza necesaria para seguir adelante, porque la vida continúa y tenemos que ponernos firmes, porque entre otras cosas, los deseos de esas personas que se fueron antes no podían ser que nosotros viviéramos infelices o que estuviéramos tristes en estos tiempos, sino que avanzáramos, que disfrutáramos de la vida de la manera adecuada y que fuéramos felices aún sin ellos. Muchas gracias. Perfecto, Lisette. Muchísimas gracias por tu aporte. Sabes que cuentas con nosotros acá en Bienestar Institucional si en dado el caso usted requiera seguir conversando con nosotros acerca de este tema. Estamos a la orden para usted y para todos ustedes, chicos. Importante que ustedes Muy sepan. amable, doctora. Claro que sí. Mil gracias. Claro que sí. También, chicos, es muy importante tener esa compañía de las personas allegadas a nosotros, porque si nos encontramos de pronto en esa ausencia de la compañía, lo más probable es que pueda incrementarse ese dolor, ese proceso de duelo, y más ahora en estos momentos en que estamos en la pandemia, que
bueno, digamos que siempre habíamos estado acostumbrados a hacer la velación y este tipo de rituales en nuestro país. Pero en este sentido, ahora con esta pandemia y con todas las restricciones, ya no podemos hacerlo. Entonces es un poco más complicado poder despedirse de nuestro ser allegado. Entonces es importante que nosotros que estamos alrededor de la persona que ha sufrido esta pérdida, podamos hacer sentir a la otra persona que puede confiar en nosotros, abrazarlo, insisto, hacerlo sentir acompañado en su dolor y que a pesar de que está sintiéndose lo peor de este mundo, es algo del momento, que no quiero decir que vamos a olvidar completamente a esa persona, no, sino que podemos convivir con digamos, con esa persona, con los recuerdos. Hay que recordar a los seres queridos por las cosas positivas que han hecho. Sí, es muy importante en este sentido. Entonces, ¿de qué manera podemos manejar ese duelo? Expresando nuestros sentimientos, teniendo una escucha activa, empatizar con la situación de esta persona sin intentar creer que se sabe lo que el otro está sintiendo. Como les decía, muchas veces tendemos a decir de que lo siento mucho. No podemos decir eso porque en realidad nosotros no estamos sintiendo el dolor de la otra persona en ningún momento. Entonces, te acompaño en tu dolor sería lo más adecuado. Aceptar los sentimientos, reconocer que la rabia hacia el fallecido, otros familiares o los médicos o hacia el mismo Dios es normal y es parte de todo duelo. Entonces, es importante que la persona pueda expresar todo lo que está sintiendo en ese momento. Planificar ese futuro, es esa sensación de control, de ayudar a planear las próximas actividades en el futuro cercano, puede ayudar a disminuir esa incertidumbre y también a tener unas metas a corto, mediano y a largo plazo. Es importante también que se pueda limitar las veces que pueda ir la persona al cementerio, pues lo que va a hacer es recordar constantemente esos pensamientos y sentimientos negativos. No quiero decir de que ya falleció la persona y me voy a olvidar de ella, no, sino que hay que tener ese proceso adecuado y que no sea tan frecuente las idas al cementerio. Entonces también podemos infundir una esperanza, un optimismo sin falsas esperanzas, realizando también unas falsas promesas. Entonces, importante es que podamos permitir que la persona pueda eh, decirnos cuáles serían esos miedos y que esta persona también pueda reconocerlos como algo netamente normal. Entonces, recordar que cuenta esta persona con ayuda profesional en caso de requerirlo. Entonces, si podemos identificar, digamos, un año o más que todavía esta persona llora constantemente, está en casa, tiene esos sentimientos de bajo estado del ánimo, su comportamiento es totalmente diferente a lo que solía hacer antes, lo más probable es que esta persona pueda necesitar ayuda profesional de manera inmediata. Entonces, no podemos quedarnos callados ante el sufrimiento de la otra persona. ¿Ya? Entonces, importante, chicos, para finalizar este taller el día de hoy, que ustedes tengan en cuenta que como estudiantes de la universidad, usted tiene un departamento de bienestar institucional y un psicólogo para ser atendido cuando usted lo requiera. Digamos que si necesita un apoyo académico, un apoyo psicológico, familiar y demás, usted puede contactarse a los siguientes correos que están viendo en pantalla
Para la Facultad de Ciencias Económicas y Contables, del programa de Contaduría, tenemos a la psicóloga Camila Orozco, que en este momento se encuentra en este taller. Su correo es el que están viendo en pantalla. La psicóloga de Administración de Empresas sería la coordinadora en este momento, Lucía Acosta. Programa de Negocios Internacionales Presencial, Jennifer Goldman. La psicóloga de la Facultad de Educación sería mi persona, Daniela Rodríguez. La Facultad de Ingeniería, psicólogo Julio García. Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, que sería Derecho y Comunicación Social, será la psicóloga Angélica Tapias y María José Molinares. Para los programas virtuales como Administración de Empresas y Negocios Internacionales, también los tengo a mi cargo, y de Ingeniería Industrial y Contaduría Virtual los tiene a su cargo la psicóloga Angélica Tapias. Entonces, ustedes pueden comunicarse también, dado el caso, tenemos este número de celular, pueden llamar, pueden escribirnos por WhatsApp y a este número fijo con las siguientes extensiones: 449, 444 y 482. Recuerden que ustedes no están solos, ustedes cuentan con el apoyo de psicólogos expertos en bienestar institucional, ¿vale? Entonces, chicos, es importante que podamos identificar todo esto y también que ustedes sepan cuán importante es su salud emocional, su salud mental, que también es muy importante como la salud física. Entonces, siempre tendemos a mirar que lo más importante es la física porque es lo que se ve, pero lo que nosotros estamos sufriendo dentro de nosotros, que es nuestra salud mental, los demás no lo ven. Entonces lo callamos porque no quiero que el otro me estigmatice o que digamos que no voy al psicólogo porque creen que yo estoy loco. Eso es una creencia que está errada. Entonces, cuando usted necesite conversar con alguien, puede contactarse con cualquiera de estos psicólogos dependiendo su programa, ¿sí? Entonces, chicos, quería compartir con ustedes esta información. Me gustaría saber si fue, digamos que contribuyente para su vida o si tienes alguna pregunta, alguna sugerencia, comentario. ¿Qué les pareció el taller? Bueno, mientras que los estudiantes se animan, yo pienso que fue pertinente hablar del tema porque generalmente de este tema solo se habla entre la familia en los momentos que se sufre con los amigos más cercanos. Pero se usa mucho hablarlo así públicamente para no molestar de pronto la sensibilidad del otro, pero son pensamientos que uno siempre tiene, son procesos que ha vivido, al igual que Eliseo. Yo hace 2 años perdí a mi mamá y pues una de las cosas que uno tiene para enfrentar este momento es el proceso de familia y el proceso espiritual con el que uno ve esa partida, porque si no, uno se desbarata mucho emocionalmente y entendiendo que también es un proceso normal de la vida que nos va a suceder, aprender a manejar la culpa, porque empiezan en ese momento: si yo hubiera hecho, si yo hubiera tenido la oportunidad, si yo no sé qué. Yo creo que esas son las cosas que más lo atormentan a uno, el que qué hubiera podido hacer, pero si uno empieza a mirar, bueno, ¿y qué más? Porque a veces lo queremos retener y una de las cosas que suelta es dejarlo en ese momento partir y dejarlos que por lo menos escuchen o ellos sientan en su partida que sí los vamos a extrañar, obviamente, ellos saben que los amamos, pero que también estamos entendiendo que en ese momento era un momento preciso para que ellos pudieran también descansar de lo que en ese momento es como su agonía, su inquietud, porque también para ellos es difícil dejar de estar aquí con nosotros y aceptar que ya ese momento
les ha llegado. No sé cómo va a ser nuestro momento, qué vamos a sentir, pero tratar, y eso lo aprendí de una psicóloga cuando estaba en el proceso de su mamá, y después nos enseñó, nos alentaba cuando las otras compañeras se iban muriendo la mamá, como a dejarlas ir con esa alegría, con esa emoción. Obviamente duele mucho, pero aceptar que era un proceso y caminar hacia adelante con los demás para ayudarles a vivir su propio proceso, que para cada uno va a ser individual. Lo único que uno hace es como compartir la experiencia y decirle, mira, cuando me pasó a mí, lo pude manejar de esta manera. No sé si a ti te vaya a dar resultado hacer eso, ¿ya? Porque cada uno tiene una manera muy particular de vivir ese duelo, pero sí es cierto que debemos entre todos apoyarnos. Yo este semestre inicié con 2 estudiantes a las que yo como maestra me les quito el sombrero, porque iniciando semestre dieron partir a sus mamás y han sido unas guerreras. No se han encontrado en el estudio la manera de mitigar ese dolor, ¿ya? Mientras que hay otros que me les ha pasado y hemos tenido, así como ustedes, que estar conversando con ellos y el proceso para ayudarlos a salir adelante. Quizás también el grupo de apoyo al interior de la familia, el que debemos entrar a fortalecer, porque a veces nos centramos en una sola persona y resulta que son todos, y a veces el que nosotros conocemos es como el pilar que está sosteniendo a toda la familia. Entonces él tiene que hacerse el fuerte dentro de su duelo para poder que los otros no decaigan más, y también es un proceso difícil para él. Perfecto, profe. Muchísimas gracias por su valioso aporte. No sé si alguna otra persona quisiera comentar algo. Es importante todos estos espacios, chicos, de que también ustedes cuenten con bienestar institucional. No de que de pronto ya viene el psicólogo que me va a interrumpir la clase, sino que una de las cosas importantes de la misión de la institución es la formación de todos sus profesionales de manera integral. Y esto también hace parte de esas competencias que debemos ir desarrollando. Entonces es importante que podamos asistir a cada uno de los talleres en lo posible. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, un comentario, sugerencia. Hola, buenas tardes, soy Lisa Arisa. No, simplemente le quería dar las gracias porque unas palabras que usted dijo, a veces uno, cuando una persona, un familiar de alguien fallece, a veces uno es, o sea, sin querer queriendo es imprudente, dice palabras que no tiene que decir. Entonces, de verdad, eso que usted dijo, analizándolo, tiene toda la razón. A veces uno dice palabras que no tiene que expresar. Entonces le doy gracias. Estuvo muy chévere y sí, todos pasamos por ese momento. Y de verdad, muchísimas gracias. Muy bien, Lizeth, muchísimas gracias. Bueno, chicos, entonces por el día de hoy hemos finalizado este taller. Entonces, en el correo electrónico, sus correos, tanto personales como institucionales, van a encontrar la encuesta de satisfacción. ¿Listo? Para que por favor ustedes la puedan diligenciar en este momento. Entonces, cualquier duda, comentarios o quisieran ustedes conversar, ya tienen el contacto del psicólogo de su programa. ¿Sí? Muchas gracias, doctora. Muy amable por todas estas enseñanzas que nos ha dado en la tarde de hoy. Muy amable. Claro que sí, sé, con mucho gusto. Que pasen un feliz resto de tarde, chicos. Hasta luego.
Gracias igualmente. Hasta luego.